¿Ven mi pantalla y escuchan mi voz? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este nuevo tema. Seguimos en transferencia de calor y vamos a analizar la transferencia de calor en sistemas concentrados. Van a ver cuál es la diferencia con lo que hemos ido viendo hasta la anterior clase. Analizar un sistema concentrado significa que tengo que determinar el número de BIOT. Y hoy día, en esta clase, vamos a ver específicamente el caso RID, resistencia interna despreciable, que ya posteriormente les voy a explicar. Primero definiremos de qué se trata el análisis de transferencia de calor en sistemas concentrados. En este tipo de análisis se observa que algunos cuerpos se comportan como un bulto, como un sólido compacto, cuya temperatura interior permanece uniforme. Ustedes acá pueden ver, he puesto una gráfica donde interiormente de esta piedra, podríamos decir, o de esta roca, o de este objeto, la temperatura va a ser uniforme. No quiere decir constante, sino uniforme. Es decir, cuando yo tenga la temperatura T sub I en este punto, también lo voy a tener esa misma temperatura acá, en todos los lugares de este objeto. ¿Ya? Entonces, cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento. La temperatura de esos cuerpos se puede tomar solo como una función del tiempo. O sea, no depende de la posición, pero sí depende del tiempo. Este análisis se denomina análisis de sistemas concentrados. O en otras palabras, vamos a hablar del análisis de transferencia de calor en régimen transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque ahora la temperatura va a depender del tiempo solamente. ¿Qué vamos a determinar? Podemos determinar la temperatura en un tiempo determinado o también podemos determinar el tiempo que toma alcanzar una temperatura determinada, ¿no? Esas dos opciones de cálculo en sistemas concentrados. Ahora, ¿cuándo puedo considerar un sistema concentrado? ¿Cuándo me sirve este tipo de análisis? Cuando los sistemas son pequeños. Tienen que ser buenos conductores de calor, que quiere decir que la conductividad térmica debe ser elevada. Y sistemas donde se garantiza la temperatura constante o uniforme dentro del objeto, ¿no? Ahora, para hacer este análisis de sistemas concentrados y yo pueda considerar la transferencia de calor como el caso de un sistema concentrado, debo calcular el número de BIOT. Esto me va a permitir asumir si se trata o no de un sistema concentrado. Entonces, definiremos lo que es el número de BIOT. El número de BIOT es un número adimensional, tal como el número de Reynolds, que lo hemos visto en la anterior unidad, ¿no? Es un número adimensional utilizado en cálculos de transmisión de calor. Su nombre hace honor al físico francés, obviamente que apellida Biot, ¿no? O apellidaba Biot, el dueño de la deducción de esta forma y de este número. Y relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie del mismo cuerpo. Tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, en los disipadores de aletas o ventiladores que normalmente denominamos. Ahora, ¿cómo está definido el número de Biot? El número de Biot se define de la siguiente manera: convección de calor sobre la conducción de calor. Ustedes imagínense este cuerpo sólido, objeto sólido, interiormente va a haber conducción, exteriormente va a haber transferencia de calor por convección, ¿no? Entonces, analíticamente, o la fórmula ya que me define el número de Biot es la siguiente: el Biot es igual a H, al coeficiente de convección, por la longitud característica sobre la conductividad térmica. ¿Qué unidades tiene cada una de esas variables? Obviamente el número de Biot es adimensional. L sub C es la longitud característica que está en metros. K, la conductividad térmica del material o del cuerpo sólido, que en el sistema internacional se mediría en vatios metros por Kelvin. Y H, el coeficiente de convección. Sus unidades son vatio metro cuadrado por Kelvin, si hablamos del sistema internacional. Ahora, el número de Biot, ¿cuándo voy a utilizar? Voy a utilizar cuando se haga referencia a un régimen transitorio, que quiere decir que en el caso de la temperatura depende ya del tiempo.
¿no? Un cuerpo está sumergido en un fluido. Se desea calcular el tiempo que alcanza una temperatura determinada, o finalmente lo voy a utilizar cuando necesite calcular la temperatura para un tiempo determinado. Entonces, en esos casos voy a utilizar el número de Biot. Ahora, dentro del número de Biot, recuerden que hemos mencionado acá en la fórmula la longitud característica. ¿Cómo determino esa longitud característica? Se define como la relación entre el volumen y el área de un sistema de estudio. Es decir, L sub C va a ser igual al volumen sobre el área de transferencia de calor. Entonces, si yo quiero determinar la longitud característica de una esfera, su volumen está definido como 4/3 pi r al cubo y el área está definido como 4 pi r cuadrado de una esfera, ¿no? Entonces, yo aplico esta fórmula para determinar la longitud característica. En este caso, los 4 se van a simplificar, también la pi, o el pi, perdón, y me va a quedar una r en el numerador. Por lo tanto, la longitud característica va a ser igual a r sobre 3. Pero normalmente en los problemas no me dan el radio, sino el diámetro. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. De esa manera, entonces, la longitud característica estaría definido como D sobre 6 para una esfera. ¿Qué pasa si se trata de un cilindro? Si se trata de un cilindro, la longitud característica también va a estar definido como el volumen sobre el área. ¿El volumen cuál va a ser? El volumen del cilindro sería pi r cuadrado h multiplicado por la altura. Y el área va a ser 2 pi r por la altura. De esa manera, entonces, simplifico la pi, me va a quedar una r, también se simplifica la altura, y la longitud característica sería igual a r sobre 2, pero nuevamente voy a poner en función del diámetro. La longitud característica, entonces, para un cilindro sería igual a d sobre 4, ¿no? Esta longitud característica, ¿dónde lo voy a utilizar? En la determinación del número de Biot. Ahora, tomando en cuenta el número de Biot, se pueden presentar dos casos o dos situaciones de cuerpos sumergidos. El caso RID y el caso no RID. ¿Qué quiere decir RID? Resistencia interna despreciable. Es decir, hablar de RID es decir que en un cuerpo o en un sólido, la temperatura de todo el objeto, de todo el sólido se mantiene uniforme, ¿no? En el caso RID, eso estaría asumiendo o suponiendo. Y en el caso no RID, lo contrario. Acá vamos a definir con mayor claridad lo que es RID. Cuando la resistencia interna es despreciable, quiere decir que la resistencia que ofrece el cuerpo, esa resistencia debido a qué va a ser? Va a ser debido a la conductividad térmica. Es casi nula, es decir, el calor fluye de forma instantánea y por eso decimos que la temperatura se mantiene uniforme, ¿no? Entonces, hablábamos de estos dos casos, el caso RID y el caso no RID. En el caso RID, el número de Biot debe ser menor o igual a 0.1. Y en el caso no RID, el Biot puede ser mayor a 0.1. Ese es el parámetro o el valor de comparación para considerar caso RID o caso no RID, el número de Biot. Vamos a resolver este primer problema. Me dice lo siguiente el problema. Este problema lo he sacado de uno de sus exámenes pasados del ingeniero Illanes. Dice lo siguiente: una naranja de 3 pulgadas de diámetro es sometida a un ambiente de aire frío. Asumiendo que las propiedades de la naranja son similares a las del agua a 68 grados Fahrenheit y que el coeficiente H o el coeficiente de convección promedio es 2 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Me pide determinar la confiabilidad o precisión de la predicción de la temperatura de la naranja durante el enfriamiento, si considerara el caso como resistencia interna despreciable, que quiere decir que considere el caso RID. Entonces, ¿qué datos adicionales me da? Me da la conductividad térmica.
0,345 BTU hora pie grado Fahrenheit. Tengo toda esa información. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Voy a organizar mi información en dos partes. Uno, el objeto, que en este caso es la naranja. Y la otra parte, el fluido, que en este caso sería el agua, el aire frío. El aire frío. Entonces, empiezo con la naranja. ¿Qué información me da de la naranja? Me dice que tiene de diámetro 3 pulgadas. Eso lo he llevado a pies. Recuerden que un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? A ver quién se acuerda. 12. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, con esa relación he determinado o he transformado el diámetro que estaba en pulgadas a pies, 0.25 pies. La conductividad térmica de la naranja, 0,345 BTU hora pie grado Fahrenheit. ¿Por qué estoy considerando esta conductividad térmica? Esta que me da acá, se supone que es la del agua, pero me dice que yo asuma que las propiedades de la naranja son similares a las del agua. Entonces, por eso utilizo como conductividad térmica de la naranja 0,345. En el caso del fluido, ¿qué datos tengo? Tengo el coeficiente de convección, 2 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y la pregunta me dice, determine la confiabilidad o precisión de la predicción de la temperatura si considero el caso R&D. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para saber si es o no el caso R&D, voy a determinar el número de Biot. Y si el número de Biot es menor o igual a 0.1, voy a decir que estoy dentro del caso R&D. Y sería una predicción confiable. Entonces, hacemos nuestros cálculos. Determinamos el número de Biot. Lo hemos definido anteriormente. Coeficiente de convección, longitud característica y la conductividad térmica. Si la naranja es una esfera, o vamos a asumir que es una esfera perfecta, ¿no? O uniforme. Entonces su longitud característica va a ser igual a D sobre 6. Y a partir de ahí determino que la longitud característica es 0,042 pies. Tengo ya mi longitud característica. Ahora determino el número de Biot. Coeficiente de convección 2 y la conductividad térmica 0,345. Hago el reemplazo de eso, de esas dos, de H y de K, y también la longitud característica 0,042 pies. Si ustedes observan, todas las unidades se me van a simplificar. Y el número de Biot es adimensional y es igual a 0,243. ¿Qué quiere decir esto? Este número de Biot debería ser menor o igual a 0.1 para que yo considere un dato confiable. Eso me dice acá. Determine la confiabilidad o precisión si consideramos el caso R&D. Pero como me da mayor a 0.1, es el caso no R&D. Por lo tanto, el resultado no es confiable porque el número de Biot es mayor a 0.1. ¿no? Esa sería la respuesta para este problema que es, creo, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, seguiremos entonces adelante. Voy a volver a esta diapositiva. Hemos hablado de dos situaciones cuando tengo cuerpos sumergidos, caso R&D y caso no R&D. Si yo considero el caso R&D, voy a tener una metodología para determinar ya sea el tiempo o la temperatura, según lo que me pregunte el problema. ¿no? Le voy a llamar metodología R&D. Pero si yo tengo un número de Biot mayor a 0, estoy hablando de un caso no R&D y voy a tener también una metodología para el caso no R&D. ¿Ya? No R&D. Entonces, son dos formas de determinar ya sea la temperatura o el tiempo según lo que me pida el problema. Ahora, ¿cuál es esa metodología cuando el caso es R&D? Resistencia interna despreciable. Y es decir, el número de Biot es menor o igual a 0.1. La metodología de resolución para determinar, vuelvo a repetir, tiempo o temperatura es la siguiente. Mi primer paso, voy a definir el tipo de sistema y los datos que me da el problema.
En el paso 2 voy a calcular el número de Biot y voy a definir el caso, es decir, si se trata de un caso RID o de un caso no RID. Si se trata del caso RID, continúo con el paso 3. Voy a determinar o hallar el factor de propiedad B. Este factor de propiedad B está definido analíticamente como H sobre Rho por CP y por LC. ¿Qué son esas variables? B es el factor de propiedad, H el coeficiente de convección, Rho la densidad, el CP la capacidad calorífica y L sub C la longitud característica. Con eso entonces determinaría en el paso 3 el factor de propiedad. Luego pasaría al paso 4 y ahí voy a utilizar este modelo matemático para el caso RID. Siempre que sea caso RID, utilizo este modelo matemático. T sub f menos t infinito sobre t sub 0 menos t infinito igual a e elevado a la menos bt. Donde, ¿qué significa cada variable? T sub f es la temperatura final del cuerpo o del objeto que estoy considerando sistema concentrado. T sub 0 la temperatura inicial. T sub infinito es la temperatura del fluido y T minúscula el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera determinaría o haría el cálculo para el caso RID. La siguiente clase vamos a ver el caso no RID, que tiene un poquito más de complejidad porque vamos a recurrir a tablas. Ya les puse en el grupo la tabla que quiero que lo tengan para el siguiente jueves, que con eso vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hoy día trabajamos con estos 4 pasos, siempre y cuando sea el caso RID, resistencia interna despreciable. Nos estamos refiriendo a la conductividad térmica, o al inverso de la conductividad térmica más bien, ¿ya? ¿Qué dice este primer problema? Una esfera de hierro de 2,5 centímetros de diámetro tiene las siguientes propiedades físicas. La densidad, 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. La conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grado Celsius. Y el CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo por grado Celsius. La temperatura de la esfera es 21 grados Celsius. Realice un diagrama del sistema. Si la esfera se sumerge bruscamente en una gran masa de fluido, cuya temperatura es de 132 grados Celsius, ¿qué tiempo se necesita para que el centro de la esfera alcance una temperatura de 53,3 grados Celsius, asumiendo un coeficiente de transferencia convectivo de calor de 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius? Yo acá, al ver el problema ya directamente, como me está hablando de tiempo, yo ya puedo decir, esto se trata de sistema concentrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar el número de Biot y seguir la metodología dependiendo si es caso RID o no RID. ¿Ya? Entonces, me pide hacer un gráfico. Me habla de una esfera de hierro dentro de ¿qué? Estoy adicionándolo en una tina. La esfera de hierro dentro de la tina. ¿Qué datos tengo? Vuelvo nuevamente a separar mi información. Uno, del cuerpo sólido o del sistema concentrado que voy a considerar, en este caso es la esfera, y el fluido. Entonces, de la esfera, ¿qué información tengo? Me da el diámetro, 2,5 centímetros. Eso lo llevo a metros, que sería 0,025 metros. La densidad, 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. Esto también lo llevo al sistema internacional, que no es más que multiplicar por 1000. 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grado Celsius. Esto voy a mantener las kilocalorías porque todo lo que es energía está en kilocalorías, así que no hay problema. El CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo grado Celsius. Temperatura inicial de mi sistema concentrado o de la esfera, 21 grados Celsius. Su temperatura final, 53,3 grados Celsius. Ahora, en cuanto al fluido, ¿qué información me da? Me dice el problema que la temperatura en la gran masa de fluido cuya temperatura es de 132 grados Celsius. Entonces, T infinito, que es la temperatura del fluido son 132 grados Celsius. El coeficiente de convección, 1072.
kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. ¿Qué me está pidiendo determinar? El tiempo. Ya tengo mi información organizada, le he dado el nombre de acuerdo a las fórmulas que voy a utilizar. Entonces empiezo a analizar mediante estos 4 pasos, estos que hemos anotado acá. Ya, voy a comenzar con el paso 1. Me dice definir el tipo de sistema y los datos. Entonces acá yo voy a tomar en cuenta las consideraciones. Se trata de un sistema transitorio. ¿Por qué? Porque me está hablando de tiempo. Es un cuerpo sumergido y me pide calcular el tiempo. Esas son mis consideraciones. Los datos ya lo tenemos acá anotados, así que no hace falta volverlos a anotar. En el paso 2 me dice calcular el número de BIOD y definir el caso. Entonces yo calculo el número de BIOD. El número de BIOD es igual a H por LC sobre K. La longitud característica de una esfera es igual a D sobre 6. Tengo el diámetro, es 0,025 metros. Entre 6 me da 0,00416 metros. Esa es mi longitud característica. Ahora hago el cálculo del número de BIOD, reemplazando primero el coeficiente de convección, 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. La longitud característica es lo que acabamos de calcular sobre la conductividad térmica de la esfera, ¿cuánto es? 44,7 kilocalorías hora metro grados Celsius. Ya tengo reemplazado toda mi información. Puedo simplificar unidades de manera que el número de BIOD debe ser adimensional. El número de BIOD me da, en este caso, 0,0997. Y yo acá hago una pausa y analizo. Este número de BIOD es menor que 0,1. Entonces se trata del caso RID, es decir, resistencia interna despreciable. Como se trata del caso RID, continúo con el paso 3. El paso 3 que me dice hallar el factor de propiedad B y está definido B como H sobre Rho por CP y por LC. El coeficiente de convección, 1072 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. La densidad dijimos 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. El CP, la capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo grados Celsius. Y la longitud característica que ya hemos calculado anteriormente, 0,00416 metros. Al reemplazar todo eso, se van las kilocalorías, se van los grados Celsius, se van los kilogramos, metro cuadrado, se iría con 2, pero me queda 1. Ese 1 se va a simplificar con este. ¿Qué unidad me queda? 1 sobre hora. Esa es la unidad de B, del factor de propiedad, el inverso del tiempo. Al hacer este cálculo, obtengo que B es igual a 307,655 hora a la menos 1, o 1 sobre hora, finalmente, ¿no? Esa es su unidad. Ya tengo el factor B, el factor de propiedad. Ahora utilizo el modelo matemático para caso RID, que es que les mostré en la anterior diapositiva. T final menos T infinito sobre T0 menos T infinito igual a E a la menos BT. T sub F es la temperatura final de mi sistema concentrado, que en este caso es una esfera. T infinito es la temperatura del fluido. T sub 0 la temperatura inicial. ¿Qué me pide determinar? En este problema me pide determinar el tiempo. Entonces tengo que despejar esta T que tengo en el exponente. Para despejar la T que tengo en el exponente, ¿quién me dice qué hago? A ver, ¿cómo despejo T del exponente? ¿Podría aplicar logaritmo? Eso es lo que hago. Aplico logaritmo natural a ambos miembros. Logaritmo natural, T final menos T infinito sobre T inicial menos T infinito igual logaritmo natural de E elevado a la menos BT. Por propiedades de los logaritmos, el primer miembro no va a cambiar. En el segundo miembro sí, menos BT logaritmo natural de E. ¿Cuánto es el logaritmo natural de E?
¿Cuánto es? Mm, ¿Han llevado ecuaciones? Ahí siempre les pregunto. 2, a ver. 1, Bueno, ingeniero. ¿cuánto? 1. 1 es el valor de E, claro, es 2,7 punto y no sé qué cantidad, 71 y algo más. Pero el logaritmo natural de E de la misma base es 1. ¿Ya? Entonces voy a tener logaritmo natural de T final menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito igual a todo esto. Igual a todo esto. Yo quiero el tiempo. Para despejar el tiempo me va a quedar esto, que ya lo tengo acá despejado. El tiempo sería igual a menos 1 sobre B, logaritmo natural de T final menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito. ¿Qué me queda por último? Reemplazar mis datos. T va a ser igual a menos 1 sobre, ya he calculado B, 307,655 hora a la menos 1. Logaritmo natural. T final, vuelvo a mis datos, 53,3. 53,3 grados Celsius. T del fluido, temperatura del fluido o temperatura infinito, 132 grados. La temperatura inicial es 21 y menos T infinito, que nuevamente es 132. Hago toda esta operación. Acá adentro, si ustedes observan, al restar el numerador me va a dar negativo. Y al restar el denominador también me va a dar negativo. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Así que tiene logaritmo natural. Por si acaso, ¿no? Si acá me diera un número negativo, no hay logaritmo natural del número negativo. Entonces, hay que tener cuidado con reemplazar bien nuestros datos acá adentro, ¿ya? Entonces, hago el cálculo y el tiempo me da 0,00112. ¿Por qué he colocado horas? Obviamente que el tiempo tiene que estar, en este caso, en horas. Pero si yo acá hago un análisis dimensional, tendría 307,655 sobre hora. Si no le pongo esto, voy a ponerle acá al denominador. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, las unidades van a ser horas, ¿ya? Como el tiempo es pequeño, lo he transformado a segundos. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Quién me dice? 3600. 3.600 segundos. 3.600, correcto. Con esa transformación, entonces, yo he determinado el tiempo, que es igual a 4,032 segundos. ¿Qué quiere decir este tiempo? Voy a volver al gráfico. Quiere decir que en 4,032 segundos, la esfera o el sistema concentrado de 21 grados va a subir a 53,3 grados. En ese tiempo, en 4 segundos más o menos, se va a calentar hasta 53,3. Y la temperatura, a ver, ahora esto les pregunto. Si es un sistema concentrado, la temperatura final de 53,3 grados, ¿dónde o en qué lugar de la esfera voy a tomar en cuenta? ¿Solo en el borde? ¿Qué dice? En el centro. ¿Solo en el centro? Creo que en toda la esfera. En toda la esfera. Esa es la suposición de los sistemas concentrados. En sistemas concentrados, inicialmente, toda la esfera estaba a 21 grados Celsius. Y la temperatura final que ha alcanzado después de los 4 segundos, toda la esfera, estoy asumiendo o suponiendo eso, que va a llegar a 53,3 grados Celsius. ¿Ya? De eso se trata los sistemas concentrados. En 4 segundos, entonces, alcanzamos la temperatura final. Ese es un primer problema. Acá vamos a hacer otro. Estamos a 8 minutos de que se corte. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Resolveremos este otro problema. Dice lo siguiente. En un proceso de templado, barras de acero con las siguientes propiedades. Densidad 7.832 kilogramos sobre metro cúbico. CP igual a 434 julios sobre kilogramo Kelvin. Y conductividad térmica 63,9 vatios metro Kelvin. Se calienta en un horno a 850 grados Celsius y después se enfrían en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados Celsius.
como se muestra en la figura. La figura está en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es esta la figura que me da. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 vatio metro cuadrado Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros, determina el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 grados Celsius a 95 grados Celsius en la tina de agua. Entonces, ese enunciado va acompañado de este gráfico. Esa es la barra de acero, tiene forma cilíndrica. Está en una tina de agua, me dice. Entonces, nuevamente hago o anoto mis datos tomando en cuenta mi sistema concentrado, que ahora va a ser la barra de acero, y el fluido, que en este caso es el agua, ¿no? ¿Qué datos tengo de la barra de acero? Me da el diámetro. Me dice que tiene un diámetro de, ¿dónde está? 50 milímetros, su diámetro 50 milímetros, longitud 2 metros, densidad de la barra de acero, acá todo lo que está dentro del paréntesis, me da la densidad que es 7.832 kilogramos sobre metro cúbico, la conductividad térmica 63,9 vatios sobre metro Kelvin, la capacidad calorífica 434 sí, julios sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué más me dice de la barra de acero? Que inicialmente está a 850 grados Celsius y voy a bajar hasta 95 grados Celsius la temperatura cuando lo coloque dentro de la tina. Esa va a ser mi temperatura final. Del fluido, ¿qué me da? Me dice que la tina se encuentra a una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y la conductividad térmica es el coeficiente de convección es 450 vatio metro cuadrado Kelvin. Me pide nuevamente el tiempo en que va a ocurrir ese enfriamiento de 850 a 95, ¿no? Entonces ya tengo organizada mi información. Utilizo la metodología para el caso RID. Comienzo con el paso 1, definir el tipo de sistema y los datos. Los datos ya lo tenemos acá, lo hemos definido claramente con la simbología que corresponde. Entonces hago las consideraciones. Estoy hablando de un sistema transitorio. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el tiempo. Se trata de un cuerpo sumergido y voy a calcular obviamente el tiempo, ¿no? Al tratarse de un sistema transitorio me va a pedir o el tiempo o la temperatura. Paso 2, calcular el número de Biot y definir el caso. La fórmula del número de Biot va a ser la misma. Coeficiente de convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Acá, ¿qué cambia? La longitud característica, ahora voy a considerar qué forma tiene la barra de acero, forma cilíndrica. Voy a considerar la longitud característica de un cilindro, que es igual a D sobre 4, ¿no? Como ya tengo todos mis datos, voy a dividir el diámetro, que sería 0,05 metros entre 6. Esa longitud característica es igual a 0,0125 metros. Con ese dato y con el coeficiente de convección y la conductividad térmica, calculo el número de Biot. Reemplazando mis datos, todas las unidades se van a simplificar. Y el número de Biot me da 0,088. Hago una pausa y comparo. Si el Biot es menor a 0,1, continúo. Se trata de un caso RID, ¿no? Entonces, y en este caso es menor a 0,1, entonces continúo con el paso 3. En el paso 3 voy a calcular otra vez el factor de propiedad B. B va a ser igual al coeficiente de convección sobre la densidad por la capacidad calorífica y por la longitud característica. Todos esos datos ya lo tengo. El coeficiente de convección es 450 del fluido. La densidad ¿dónde está? La densidad de la barra de acero es 7.832 kilogramos sobre metro cúbico. La capacidad calorífica 434 julios kilogramo por Kelvin. Y la longitud característica 0,0125 metros. Ahora me fijo unidades. Kilogramo con kilogramo. Kelvin con Kelvin.
Un metro se va a ir con este y los demás metros con el resto que queda. Me queda vatio sobre Julio. El vatio, ¿qué es igual? A joules sobre segundo. Muy bien, a joule sobre segundo. Entonces, por esa razón, B me va a dar en segundo a la menos 1, ¿no? Este joule se va a simplificar con el joule de acá y me quedaría 1 sobre segundo. Entonces, B es igual a 0,1059 segundos a la menos 1. Ya he determinado el factor de propiedad. Siguiente paso. Utilizo el modelo matemático caso RID. Como nuevamente me pide el tiempo, hago el despeje. Si en su formulario les sugiero que coloquen de una vez las dos fórmulas para que no tengan que hacer los despejes. Uno para calcular ya sea temperatura final o temperatura inicial y la otra para determinar el tiempo, ¿ya? Entonces en este caso ya lo he despejado con el mismo procedimiento del anterior problema y reemplazamos nuestros datos. Acá tendríamos menos 1 sobre 0,1059 segundo a la menos 1. Hago el reemplazo de mis datos y el tiempo me da 254 segundos. Este tiempo es mayor que en el anterior caso. A ver, transformen a horas ese tiempo o a minutos. 254 segundos a minutos. A ver, transformen. $4,23. 4 minutos más o menos. Si comparamos con el problema anterior, hemos tardado ¿cuántos segundos? 4 segundos y ahora tardamos 4 minutos. ¿Por qué es eso? Porque el número de BIOS nos da mucho más elevado que en el anterior caso. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la barra de acero va a alcanzar esta temperatura final después de que pase 4 minutos, o sea, va a tardar más en llegar a la temperatura final que me pide, ¿no? Eso sería entonces con este segundo problema. Si tienen alguna consulta. Estamos a 1 minuto. Si tienen alguna consulta. Si no, nos veríamos el día jueves. Voy a dejar de grabar entonces. ¿Ven mi pantalla y me escuchan? Sí, ingeniera. Ya, perfecto. Entonces comenzaremos con este tema. Seguimos entonces, como les decía, hablando de transferencia de calor. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a seguir trabajando sobre el número de BIOD, pero ahora vemos el caso no RID. ¿A qué nos referimos? Voy a retroceder un poquito. Les decía, ¿no? Antes de empezar a grabar, estamos analizando la transferencia de calor en régimen transitorio. Es decir, la temperatura ahora es función del tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a determinar? Para que yo considere que estoy en un régimen transitorio, las preguntas que van a surgir en los problemas es determinar la temperatura en un tiempo T o finalmente determinar el tiempo en el que alcanza una determinada temperatura. ¿Qué variable o qué número me permite hacer este tipo de análisis? El número de BIOD. Pero también en la anterior clase habíamos hablado que cuando definimos el número de BIOD se van a presentar dos situaciones de cuerpos sumergidos. Uno, el caso RID, es decir, el número de BIOD es menor o igual a 0.1. ¿Qué metodología hemos utilizado? El día martes, si se acuerdan, hemos utilizado la metodología para un sistema concentrado. Hemos dicho que en el cuerpo en el objeto de análisis, la temperatura consideramos que es uniforme en todo ese sólido, ¿no? Ahora vamos a ver esta otra situación. El caso no RID, es decir, la resistencia interna no es despreciable. Acá sí despreciábamos, acá no es despreciable. ¿Qué quiere decir? Que el número de BIOD es mayor a 0.1.
pero tengo que tomar en cuenta también otro número adimensional. Además del número de Biot, en este caso voy a tomar en cuenta el número de Fourier. El número de Fourier tau debe ser mayor a 0.2. Es una condición adicional, podríamos decir, ¿ya? Aparte del número de Biot. Entonces, en este caso, ¿qué metodología voy a utilizar? Ya no puedo utilizar esta de sistema concentrado. Es decir, ya no puedo decir, cuando el número de Biot es mayor a 0.1, ya no puedo decir que en el cuerpo u objeto de análisis la temperatura se mantiene uniforme. Entonces, la metodología que voy a utilizar va a ser usando gráficas que se denominan gráficas de Eichler. Esto, si ustedes han hojeado el libro de transferencia de calor de Sengel, hay varias gráficas después de la tabla que les había pedido. Detrás de eso hay varias gráficas que yo podría leer los datos que me hacen falta, pero siempre es un poquito más complejo. Así que lo recomendable y lo que vamos a hacer es trabajar con tablas, ¿ya? Entonces, esa metodología vamos a utilizar. Recuerden que acá anteriormente ya hemos definido el número de Biot. Ya sabemos a qué es igual, la anterior clase lo hemos hecho, pero no hemos hablado del número de Fourier. Entonces vamos a definir ese número de Fourier. El número de Fourier o módulo de Fourier también se denomina, se llama así en honor a Joseph Fourier, el nombre del creador de este número, ¿no? Que es, obviamente es también un número adimensional. ¿Qué mide este número de Fourier? Mide, o más bien es una medida del calor conducido a través de un cuerpo en relación con el calor almacenado. Y analíticamente, ¿cómo lo definimos? Acá ustedes van a ver el signo de tau, que acá también lo anoté, tau. Es una forma de simbolizar el número de Fourier, pero puede ser que en otra bibliografía encuentren como F sub 0, ¿no? También representa lo mismo, el número de Fourier. Entonces, analíticamente, ¿cómo está definido? Como la razón de conducción de calor sobre la razón de almacenamiento de calor. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta que tengo acá abajo para el número de Fourier. Tau igual al tiempo por alfa sobre R al cuadrado. Y como decíamos anteriormente, o en la anterior diapositiva, este número de Fourier debe ser mayor a 0.2. Y puedo aplicar entonces también esta fórmula. Identificaremos las variables. Tau, como les decía, es el número de Fourier, no tiene unidades, es adimensional. Alfa, la difusividad térmica, que lo hemos definido la anterior semana. ¿En qué unidades está? En metros cuadrados sobre segundo. T es el tiempo característico en segundos. R, el radio a través de la que ocurre la conducción del calor, que va a estar obviamente como en unidades de longitud, que en este caso sería metros. Entonces, de esa manera está definido el número de Fourier. Ahora, vamos a pasar a la metodología para resolver este tipo de problemas cuando me encuentro en el caso no RID. Es decir, el número de Biot es mayor a 0.1. Si estoy en este caso, el caso no RID, resistencia interna que no es despreciable, ¿cuál es la metodología que voy a utilizar? Primero, defino el tipo de sistema y los datos. Ese es el primer paso. Segundo paso, voy a calcular el número de Biot y voy a definir el caso, que obviamente para que continúe con el cálculo, el número de Biot debe ser mayor a 0.1. Cuando yo calcule con la fórmula que ya la conocemos, Biot igual a coeficiente de convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Determino ese número de Biot y me da mayor a 0.1. La longitud característica lo hemos definido anteriormente, pero lo he vuelto a anotar. Si se trata de una esfera, voy a utilizar esta fórmula. La longitud característica es igual a D sobre 6. Y si se trata de un cilindro, la longitud característica es igual a D sobre 4. Entonces ya he determinado el paso 2, es decir, ya he determinado el número de Biot. Pero como es el caso no RID, voy a recalcular el número de Biot. ¿Con qué recalculo? Con estas nuevas fórmulas. ¿De qué depende? ¿De qué tipo de material? ¿Con qué tipo de material estoy trabajando? Si es una pared plana, voy a utilizar esta fórmula. El número de Biot es igual al coeficiente de conducción o convección, perdón, sobre la conductividad térmica por la longitud,
la longitud sería la mitad de la pared plana. Y si se trata de un cilindro esfera, el número de Biot va a estar definido como el coeficiente de convección sobre la conductividad térmico por el radio, ¿no? El radio de la esfera, o en el caso de que sea un cilindro, lo mismo, ¿no? El radio de la base o de uno de los lados del cilindro. Entonces, con esto, en el paso 3 ya he determinado el nuevo número de Biot. Fíjense que acá calculo 2 veces el número de Biot. Esto con la fórmula que ya la conocemos y acá con nuevas fórmulas. Entonces, teniendo ya el número de Biot recalculado, yo voy a ingresar a las tablas de Cengel, que es lo que les pedí ayer y antes de ayer, creo. La tabla 4.2 del libro de Cengel, que está en la página 239, en esta que es cuarta edición. Esta tabla, ¿qué información me da? Esta tabla me va a dar los datos de lambda 1 y A1, que son los coeficientes que voy a utilizar en la fórmula que posteriormente la vamos a ver en el paso 5. ¿Ya? Entonces, ¿con qué voy a ingresar a esta tabla? Recuerden que en el paso 3 ya hemos recalculado el número de Biot, si se trata de una pared plana o de una esfera. Entonces, con ese número de Biot recalculado, yo voy a ingresar a estas tablas. Y acá voy a ubicar el número de Biot que corresponde. Puede ocurrir lo siguiente, y normalmente ocurre eso. El número de Biot que yo tenga puede estar, por ejemplo, entre 4 y 5, pero no es ni 4 ni 5, por un 4.3, digamos, entre estos dos valores. ¿Qué hago para hallar el valor de las constantes alfa 1 y A1? ¿Qué haría? A ver quién me dice. Interpolar. Interpolar, exactamente. Eso ya han debido hacer, si no estoy equivocada, en termodinámica, si han llevado, tal vez también en físico-química, ¿no? Entonces, saben de qué estoy hablando, la interpolación lineal o finalmente ajustar a una línea recta los datos para determinar el dato que me hace falta, ¿ya? Entonces, como les decía, ingreso a esta tabla con el número de Biot. ¿Qué voy a leer de esta tabla? Los coeficientes alfa 1 y A1. Pero ¿de qué depende? ¿Qué cosa más me tengo que fijar? Me tengo que fijar si mi problema se trata de una pared plana, si se trata de un cilindro o si se trata de una esfera. Si se trata de un cilindro, yo voy a entrar con el número de Biot. En este caso estamos suponiendo que está entre 4 y 5. Y voy a trabajar con estos valores, con estos de acá, con el del cilindro. Si se tratara de una esfera, lo mismo, ¿no? Trabajaría con estos valores. Y lo mismo en el caso de la pared plana. Entonces, después de haber ingresado a la tabla de Cengel, ya he leído los coeficientes alfa 1 y A sub 1. Voy a trasladarme al paso número 5 y ahí voy a determinar el modelo, voy a aplicar más bien el modelo matemático para el caso no RID, resistencia interna no despreciable. Y utilizo esta fórmula, T final menos T infinito, T sub 0 menos T infinito igual a sub 1 E elevado a la menos lambda 1 al cuadrado por tau. ¿Qué significan estas variables? Y si alguien se pone a comparar esta fórmula con la anterior para el caso R y D, este primer miembro es lo mismo, es acá donde cambia. En el caso anterior, en el caso R y D, esto era directamente igual a E elevado a la BT por el tiempo, ¿no? Acá son nuevas constantes o coeficientes. Acá tengo un A1 que va a salir de la tabla, el lambda 1 también que va a salir de la tabla, y tau, que es el número de Fourier. Entonces, identificaremos cada variable en esta nuestra fórmula o en este nuestro modelo matemático para el caso no R y D. T sub F es la temperatura final del cuerpo, T sub 0 la temperatura inicial del cuerpo, T infinito la temperatura del fluido, tau el número de Fourier y A1 y lambda 1 son valores obtenidos de tablas que se denominan coeficientes. Acá una aclaración más. Entonces, hasta ahí concluye la metodología, ¿no? Son 5 pasos. En el anterior, en el caso R y D, eran 4. Acá ya son 5. ¿Por qué? Porque estoy adicionando este análisis o esta determinación de constantes de los coeficientes, más bien A1 y lambda 1. ¿Qué quería aclararles? Que este cálculo es un cálculo aproximado.
O sea, no voy a obtener resultados exactos. Son aproximados, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, comenzaremos resolviendo este primer problema, que dice lo siguiente. Un trozo de yuca largo. ¿Qué propiedades tiene ese trozo de yuca? La densidad es 1100 kilogramos sobre metro cúbico. El CP es igual a 3900 julios sobre kilogramo grado Celsius. Su conductividad térmica 0.6 vatios sobre metro grado Celsius. Y la difusividad térmica, que me da como dato 1,4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Esas son las propiedades de la yuca, del trozo de yuca. ¿Qué diámetro tiene? Tiene 6 centímetros de diámetro, que está inicialmente a una temperatura uniforme de 20 grados Celsius. Para cocerlo, se lo coloca en un horno a una temperatura de 160 grados Celsius. La yuca se considera que está cocida cuando la temperatura ha alcanzado 70 grados Celsius en el centro de la misma. Ahora, si el coeficiente de transferencia de calor por convección en el horno es de 45 vatios sobre metro cuadrado grado Celsius, me pide determinar el tiempo de horneado del trozo de yuca. Entonces, de esa manera está planteado el problema. Seguiremos nuestra metodología. Lo primero que hago es hacer un esquema de lo que me dice el problema. Lo que ven ahí dentro de este cuadrado es la yuca. No tiene mucha similitud, pero es yuca. Entonces está dentro del horno y estas líneas ondeadas significa que está caliente, ¿ya? Entonces, ese sería mi gráfico en este caso. ¿Cómo lo voy a clasificar mis datos? Voy a tomar en cuenta el cuerpo sólido, que en este caso es la yuca, y el fluido, que en este caso es el aire caliente. ¿Qué datos tengo de la yuca? Tengo la densidad, que es 1100 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo su CP, 3900 julios kilogramos grados Celsius. Tengo su conductividad térmica, 0,6 vatios metro grado Celsius. También me da la difusividad térmica, que es igual a 1,4 por 10 a la menos 7 metro cuadrado sobre segundo. Y el diámetro, que es 6 centímetros, pero lo llevo a metros para trabajar en el mismo sistema, 0,06 metros. La temperatura inicial de la yuca es 20 grados Celsius, acá me dice eso, y lo voy a calentar o va a alcanzar la temperatura final de 70 grados Celsius. ¿Qué datos tengo del aire caliente, del fluido? Tengo su coeficiente de convección, 45 vatios sobre metro cuadrado grados Celsius. Tengo la temperatura del horno, es decir, del aire caliente, que sería 160 grados Celsius, y me está pidiendo hallar el tiempo. Entonces ya tengo mi información o mis datos bien organizados y con la simbología que corresponde para poder aplicar la metodología caso no RID. Entonces, comienzo con el primer paso. Me decía el primer paso, definir el tipo de sistema y los datos. Los datos acá ya lo hemos definido totalmente detallado. Entonces voy a definir el tipo de sistema. Para eso tomo en cuenta estas consideraciones. Se trata de un sistema transitorio. ¿Por qué? Porque me está hablando del tiempo. Es un cuerpo sumergido en aire caliente. Y deseo calcular, en este caso particular, el tiempo. Entonces ya está el paso 1. El paso 2, calculo el número de Biot y voy a definir el caso. La fórmula del número de Biot es igual al coeficiente de convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Entonces, como ya tengo acá toda mi información organizada, es simplemente reemplazar H45 K0.6. H45 K0.6. La longitud característica es un cilindro, ¿no? Estoy asumiendo que la yuca tiene forma cilíndrica, aunque en realidad no es así, ¿no? Las yucas tienen diferentes formas, pero estamos asumiendo eso, que la yuca tiene forma cilíndrica. Entonces su longitud característica va a ser igual a D sobre 4. Ya tenemos nuestro diámetro, que lo hemos llevado al sistema internacional, 0,06 metros. Eso divido entre 4 y me da igual a 0,015 metros. Ya tengo la longitud característica. Ya reemplacé H y K y su longitud característica 0,015 metros. Haciendo esta operación, uno que nos va a quedar a dimensionar.
Se van a simplificar todas las unidades. Y el valor es igual a 1,125. Ese es el número de Biot. Entonces, yo comparo y digo, es el caso no RID. ¿Por qué? Porque este número de Biot es mayor que 0.1. Como es mayor que 0.1, voy a pasar al paso 3. El paso 3, ¿qué me decía? Que calcule el nuevo número de Biot para un cilindro. Y ese número de Biot acá es igual a H sobre K por R. Voy a retroceder a esa diapositiva donde les decía, esta fórmula estoy utilizando del paso 3, H sobre K por R. Entonces, acá estamos. Bien. Coeficiente de convección, conductividad térmica y el radio. Entonces, hago el reemplazo otra vez en esta nueva fórmula. El número de Biot va a ser igual. El coeficiente de convección es 45 vatios metro cuadrado grados Celsius. Y la conductividad térmica 0,6 vatios metro por grado Celsius. El radio va a ser la mitad del diámetro dividido entre 2 y tendría que el número de Biot es igual a 2,25. ¿Qué unidades? El número de Biot no tiene unidades, es adimensional. Ahora fíjense y comparen. Acá nos daba 1,125. Recalculando nos da 2,25. Inclusive es un poquito mayor, ¿no? Entonces, con este dato ingreso a la tabla con el número de Biot de 2,25. Yo acá ya lo marqué en la tabla 4.2. Este 2,25 no lo tengo. Entonces voy a tener que interpolar o aplicar regresión lineal, que es lo mismo, entre 2 y 3. ¿Qué me tengo que fijar? ¿De qué figura se trata? Hemos dicho que es un cilindro. Entonces, los coeficientes que voy a obtener va a ser de esta columna. Esta y esta, que ya lo tengo marcado también. Entonces, acá yo he hecho lo siguiente. Lo he agrandado este pedacito, ¿no? Estoy acá trabajando con el cilindro. Con el cilindro. El número de Biot. Para 2 tengo que el coeficiente alfa 1 es 1,5995, es este dato. Y A1 es 1,3384. Para 3 es 1,7887, este dato. A1, 1,4191. Entonces, este y este dato están saliendo de la tabla. Como no tengo para 2,25, voy a interpolar. Verifiquen, a ver, para 2,25, interpolen. Primero interpolen entre el número de Biot y alfa 1, el coeficiente alfa 1. A ver, vean si está correcto el valor, 1,6468. Yo interpolo. Sí, ya está correcto. Ah, ya, bien. Yo interpolo en esta calculadora de FX 570. O sea, yo ya me lo sé el método, cómo interpolar, ¿no? Depende de la calculadora que tenga. Inclusive en Excel se puede interpolar. Así que hay varias formas. La forma en que obtengan estos resultados es indistinta. La cuestión es que sean los correctos, ¿ya? Entonces tenemos ya el valor, el coeficiente lambda 1. Hacemos lo mismo con A1. Interpolo ahora el número de Biot con A1 y voy a determinar el valor del coeficiente A1, que sería 1,3586. Como este está bien, este también me imagino que está correcto. Ya tenemos nuestros dos coeficientes con la ayuda de la tabla. Y acá, ojo, si alguien desea y no quiere utilizar esta tabla, puede trabajar con las gráficas que les he dicho, con las gráficas del mismo libro de Sengel. Solo tienen que fijarse qué tipo de figura es, lo mismo que acá, ¿no? Si se trata de pared plana, de cilindro o de esfera. Pero es un poquito más difícil, hay que tener buena visión para leer un valor lo más aproximado posible. Así que mi recomendación va a ser siempre utilizar interpolación y trabajar con las tablas, ¿ya? Entonces, hasta acá ya tenemos nuestros coeficientes, lambda 1 y A1. Siguiente paso, el último. Voy a aplicar el modelo matemático aproximado, ¿no? Modelo matemático aproximado para el caso no RID. T sub f menos t infinito sobre t sub 0 menos t infinito igual a A1 e elevado a la menos lambda 1
al cuadrado t. Ahora, o tau, perdón, tau, el número de Fourier. Si recuerdan, la pregunta me decía determinar el tiempo. No me está pidiendo el número de Fourier, ¿no? Pero primero voy a determinar el número de Fourier de este caso, de este modelo matemático, y luego con la otra fórmula que también la anotamos, que es esta, vamos a despejar el tiempo y determinamos ya y respondemos más bien a la pregunta que nos da el problema. Entonces determinaremos primero el número de Fourier. Para despejar tau, ¿qué tendría que aplicar? ¿Quién me dice? ¿Cómo despejo tau? Aplicamos logaritmo. Logaritmo natural. Lo mismo que hemos hecho en la anterior clase con nuestro modelo matemático para el caso R y D, ¿no? Aplico logaritmo natural, esto se va a ir como coeficiente y voy a despejar tau, el esfuerzo o el número de Fourier. Yo como que le hallo relación con el esfuerzo de corte, pero es el número de Fourier. Entonces tau es igual a ¿qué? Ya despejando, habiendo aplicado logaritmo natural, mi fórmula despejada sería 1 sobre lambda 1 al cuadrado, logaritmo natural de A1, t sub 0 menos t infinito sobre t final menos t infinito, ¿ya? En su formulario también les sugiero, como les dije en la anterior clase, incluyanla esta fórmula, la fórmula despejada de tau, del número de Fourier, ¿ya? Entonces ya tengo despejado el número de Fourier. ¿Qué más me queda hacer? Reemplazar los datos que ya tengo. Tengo todos mis datos. 1 sobre lambda 1. Lambda 1 es 1,6468. Eso elevado al cuadrado. Logaritmo natural de A sub 1, el coeficiente A sub 1. 1,3536. Y las temperaturas. 20 menos 160 sobre 70 menos 160. ¿No? Al hacer esta operación, obtenemos un número de Fourier de 0,276. Ese es el valor de tau, del número de Fourier, 0,276. Pero todavía no he respondido a la pregunta, me pide el tiempo. Entonces me voy a apoyar en esta otra fórmula del número de Fourier. El número de Fourier es igual a t por la difusividad térmica sobre el radio al cuadrado. Y de acá despejo t, el tiempo. Esto va a ser igual a tau, va a pasar a multiplicar el radio al cuadrado y pasa a dividir la difusividad térmica. Tengo toda mi información. El tiempo va a ser igual. Es el número de Fourier que es 0,276. El radio, que es la mitad de nuestro diámetro, donde está el diámetro, es 0,06. La mitad sería 0,03 metros al cuadrado. Y la difusividad térmica, que también es dato, 1,4 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Ya tengo reemplazado toda mi información. El tiempo es igual a 1774,28 segundos. Si lo llevo a minutos, fíjense qué tiempo va a tardar en cocer el centro de la yuca, 29,57 minutos. Si ustedes se ponen a pensar y ¿han cocido la yuca más o menos en ese tiempo? Los que saben cocinar. Es elevado, ¿no? En menos tiempo cose. Se confirma que en menos tiempo. Sí, confirmado en menos tiempo. Pero tomen en cuenta lo siguiente. O sea, normalmente nosotros la yuca la cocemos en agua y acá lo hemos metido directamente al horno. Entonces puede ser esa la razón para que tarde más en cocer la yuca, ¿no? Ahora les hago otra comparación. Fíjense acá el tiempo, son 29 minutos. Y acuérdense a ver los problemas que hemos resuelto el día martes. ¿Se acuerdan de los resultados? Hemos resuelto 2 problemas. Y también hemos determinado el tiempo. ¿Cuánto nos daba? ¿Alguien recuerda esos resultados? 4 segundos y el otro era 4 minutos, Muy creo bien. recordar. Sí. Era más o menos así. Fíjense la diferencia, ¿no? Acá, para que el centro de la yuca alcance la temperatura de 70, tiene que pasar casi media hora. Entonces,
Esa también es una diferencia con el caso RID, ¿no? Acá los tiempos generalmente me van a salir mucho más elevados que en el caso RID, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre este problema? Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta y es respecto a la interpolación. ¿Ya? En termodinámica, cuando tenemos un dato ¿Ya? y el dato es aproximado, por ejemplo, de uno o dos decimales con diferencial de tabla, aproximamos. En este Ah, ya. caso, en esta materia, hay que interpolar sí o sí, si tenemos una variación por muy pequeña que sea en los datos, A ver, por o ejemplo, podemos acá, aproximar. y te entiendo. Entre 2 y 3 vos podrías tomar los datos de 2, Sí, ingeniera, ¿no es a eso me cierto? refiero. Ah, ya. Interpolemos, porque este método ya es aproximado y que nos vayamos, o sea, ya estamos cometiendo otra incertidumbre, otro error más para nuestros resultados. Entonces, interpolaremos. No tiene mayor complicación, creo, o alguien no sabe interpolar. A ver cuántos están presentes, vamos a ver. 31. ¿Alguien tiene problemas para interpolar? Es sencillo, si tiene la calculadora 570, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Que si alguien me pide en privado, yo se lo voy a pasar los pasos. Es bastante sencillo, inclusive lo encuentran en YouTube, ¿ya? Entonces quedamos que vamos a interpolar como norma para hacer este cálculo. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces resolvamos otro problema. Caso no RID. Caso no RID, claro, seguimos sobre lo mismo, pero otro problema. Dice el enunciado, un huevo común se puede considerar como una esfera. Ya no es tan cierto eso, ¿no? Pero en este problema vamos a considerar que el huevo tiene forma de una esfera de 5 centímetros de diámetro. Se retira de la heladera a 5 grados Celsius y se sumerge en agua hirviendo que se mantiene a temperatura constante de 100 grados Celsius. ¿Esta temperatura a qué presión es? ¿Quién me dice? Temperatura de ebullición del agua. ¿Ah? Una atmósfera. A una atmósfera. Estamos asumiendo que estamos a nivel del mar, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición del agua son 100 grados Celsius. Y me dice, calcular el tiempo requerido para su cocción cuando alcance la temperatura de 75 grados Celsius en su parte central. ¿Qué datos me da? Me da el coeficiente de convección, 1200 vatios metro cuadrado grado Celsius, la conductividad térmica 0,627 vatios metro grado Celsius y la difusividad térmica 0,151 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo. Este problema creo que también lo he sacado de un examen pasado, no recuerdo muy bien, o del libro de Senke, de uno de los dos lo he sacado, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, primero voy a hacer mi gráfico. Mi gráfico, el huevo lo he graficado en forma circular como una esfera, porque eso me dice el problema, y está en agua hirviendo, ¿no? Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo los datos del huevo y los datos del agua. En el caso del huevo, ¿qué información tengo? Tengo el diámetro. Me dice que considere de 5 centímetros ese huevo. Entonces, en el sistema internacional sería 0,05 metros. La difusividad térmica, 1,51 por 10 a la menos 7 metro cuadrado sobre segundo. La conductividad térmica, 0,627 vatio metro grado Celsius. La temperatura inicial cuando lo saco de la heladera son 5 grados Celsius. Y voy a esperar a que llegue a una temperatura de 75 grados Celsius. Datos del agua, coeficiente de convección, 1200 vatios metro cuadrado grado Celsius, temperatura del fluido, que en este caso es el agua, 100 grados Celsius, y nuevamente me pide el tiempo. La metodología, la misma. Primer paso, definir el tipo de sistema. Ya los datos lo tenemos definidos. El sistema transitorio, porque me está pidiendo el tiempo. Cuerpo sumergido y voy a calcular el tiempo. Ojo que también me pueden pedir la temperatura final del cuerpo, ¿no? Entonces, son esas dos opciones que tengo
para plantear los problemas y también para resolver. En el paso 2, calculo el número de Biot y defino el caso. La fórmula del número de Biot es coeficiente de convección por su longitud característica sobre la conductividad térmica. En este caso, la longitud característica es igual a D sobre 6, ¿no? Porque estamos hablando de una esfera. Y calculamos eso. Esa longitud característica me da 0,0083 metros. Con esa longitud característica y mis datos de coeficiente de convección y conductividad térmica, determino el número de Biot. Unidades no se simplifican porque el número de Biot es adimensional. Me da 15,885. Obviamente es un caso no RID porque es demasiado elevado. Número de Biot mayor a 0.1, ¿no? Caso no RID. Continúo con el paso número 3. Voy a recalcular el número de Biot para un cilindro. A ver, volveremos a nuestra tablita. Un cilindro o una esfera. Acá. Es la misma fórmula, cilindro o esfera, ¿no? Biot igual a H sobre K por E. Entonces, esa fórmula la voy a utilizar acá. ¿Dónde estamos? Acá. Biot igual a H sobre K, pero esto para una esfera. Esto es error de transcripción. Para una esfera. Ya, entonces hago ese recálculo del número de Biot. Coeficiente de convección sobre conductividad térmica por el radio. El número de Biot entonces va a ser igual a ¿qué? 1200 vatios metro cuadrado grados Celsius, que es el coeficiente de convección del agua, y la conductividad térmica del huevo 0,627 vatios metro grados Celsius. El radio va a ser la mitad del diámetro, que era 0,05, eso lo dividimos entre 2. Y nuevamente tiene que darme adimensional. Es igual a 47,85. Otra vez, si comparamos el número de Biot inicial con el que estamos recalculando, fíjense la diferencia, ¿no? Es bastante elevado. Con ese número de Biot vuelvo a ingresar a la tabla. Y está comprendido entre 40 y 50, ¿no? Entre 40 y 50. Y se trata de una esfera. Los coeficientes que voy a leer son de la última columna. Para 40, 3,0. ¿Dónde estoy? 3,0788. ¿Qué habré anotado? Y su coeficiente A1, 1,9962. Para 50, 3,1416. Y 2,0 el otro coeficiente. Creo que he leído mal, ¿no? A ver, fíjense. Sí, he leído mal. Para 40 es 3,0632. Vamos a recalcular. Ni modo. Acá he cometido error. Para 40, ¿cuánto sería? ¿Ven mi pantalla? A ver, dígame cuánto es. Que yo soy medio ciega, pues. Y estoy con lentes. 3,0632. Ah, ya. Como tienen además ustedes la tabla. 3,0632. Y para 50... 3,0788. 3,0788. Ya. Entonces, este es incorrecto. A un ladito vamos a anotar el coeficiente lambda 1. Para A1, a ver, veamos. Para 40, 1,99. Sí, he leído también mal. ¿Cuánto 42. es? 99, 42. 1,99, 42. Ya, 1,99, 42. Para 50. 1,99, 62. Eso es perfecto. Ya, entonces, recalculen ustedes. Ahí vamos a practicar interpolación. Me van a dar el valor del coeficiente lambda 1 y luego el coeficiente de A1. Esto es incorrecto y esto es incorrecto. Primero lambda 1. ¿Cuánto les da?
A mí me salió 3.0754. Sí sale eso. ¿Ya? A1, 1,9958. 1,9958. Perfecto. Ya tenemos nuestros valores entonces. Ya. En la tabla tengan cuidado, ya lo hemos corregido. Con esto vamos a trabajar, con estos valores, ¿no? Para BIOD igual a 47,85. Entonces nos vamos a la siguiente, al siguiente paso. Vamos a aplicar el modelo matemático para el caso no RID. Se va a terminar el tiempo. Ya, sigo grabando. Ya, sigo grabando. Entonces ya hemos determinado nuestras constantes. Ya tenemos el coeficiente lambda 1 y A1. Nos vamos al siguiente paso. Acá está. ¿Cuál modelo voy a utilizar? El modelo matemático caso no RID. Y reemplazo mis datos. Acá nuevamente hago el despeje, que ya lo tengo acá anotada mi fórmula, ¿no? Tau, el número de Fourier es igual a 1 sobre lambda 1 al cuadrado, logaritmo natural de A1, t sub 0 menos t infinito sobre t sub f menos t infinito. Y hago mi reemplazo. Acá tengo que corregir. Lambda 1 nos dio 3,0754, ¿no? Al cuadrado. Logaritmo natural de A1. A1 también corrijo. A1 es 1,9958. Listo, las temperaturas son correctas. La inicial es 5, la temperatura del fluido es 100, 75 menos 100. Calculen ese número de Fourier. ¿Cuánto nos da? 0.2142. No es mucha la diferencia, ¿no? 0,2142. Ya, entonces ya tenemos el número de Fourier. Con este número de Fourier, ahora utilizamos la fórmula número de Fourier igual al tiempo por la difusividad térmica sobre R al cuadrado. Y nuevamente despejo el tiempo, ¿no? El mismo procedimiento que en el anterior problema. Simplemente nuestros datos cambian. Acá el número de Fourier ahora es 0,2142. El radio, que va a ser la mitad del diámetro, en este caso sería 0,025 metros al cuadrado. Y la difusividad térmica, 1,51 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Se van los metros cuadrados y me va a quedar en segundos. Me da el tiempo igual a 869. No, recalculen por favor el tiempo otra vez. Va a variar si poco. $886,58, ingeniero. 886,58 segundos. Varía nomás. En minutos. 14.78 minutos. Perfecto. 14,78 minutos. Listo. Con eso hemos respondido a este otro problema, ¿no? Yo me he equivocado por error de visión, que ya tengo que utilizar lentes y hasta mis lentes me fallan. Imagínense si yo tuviese que leer las gráficas, no podría. Así que prefiero trabajar con las tablas. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿Qué pasaría si el número de Fourier no saldría mayor a 0,2? Ya. Si no sale mayor a 0,2, igual vas a utilizar esta fórmula, pero aclararías eso, que el número de Fourier está por debajo de 0,2. Sin embargo, en los casos no RID, siempre se va a cumplir esta condición. Cuando tu número de BIOD es mayor a 0,1, va a ocurrir
o se va a cumplir esta condición de que el número de Fourier es también mayor a 0.2. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? Disculpe, ingeniera, en problemas de este tipo, ¿nos puede pedir la temperatura infinita? Podría pedirles la temperatura del fluido. A ver, veremos. Vamos a retroceder. Sí, porque es en la única parte que utilizamos. La temperatura del fluido. Podría pedirles la temperatura final. Podría pedirles la temperatura inicial. Así es. Dándoles el tiempo, ¿no? ¿Cómo harían a ver el cálculo? Ya que ha surgido esa pregunta. ¿Cómo harían el cálculo si yo les doy el tiempo y les pido calcular cualquiera de estas temperaturas? Tendríamos que despejar la temperatura que nos pide encontrar. Ya, despejarían la temperatura, pero no tienen este número de Fourier. ¿Qué harían? Al revés el cálculo. Si yo les doy el tiempo, primero van a calcular el número de Fourier, ¿no es cierto? Calculan el número de Fourier y luego se vienen acá para ya determinar la temperatura que les pido. Y me han dado una idea para el siguiente examen práctico. Está bien. Ya entonces sería, vuelvo a repetirles, el cálculo al revés. Vamos a trabajar primero y vamos a determinar el tiempo y con el tiempo nos vamos, o perdón, el número de Fourier teniendo el tiempo y luego calcularíamos la temperatura cualquiera que sea del modelo matemático para el caso no RID. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra consulta más para ya concluir por hoy? Ya, jóvenes, entonces voy a dejar de grabar